Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el módulo de flujo en tuberías. Y en la última clase habíamos concluido en esta diapositiva que tiene que ver con la región de entrada. Ya habíamos indicado cómo calcular la longitud de entrada. Habíamos distinguido entre qué le ocurre al perfil de velocidad en la región de entrada o en la región de flujo en desarrollo versus lo que le ocurre al perfil de velocidad en la región de flujo totalmente desarrollado. Y también habíamos indicado la importancia de reconocer esta longitud de entrada desde el punto de vista de los efectos de fricción y las variaciones que sufre el factor de fricción dentro de la región de entrada. Avanzando hacia el análisis del flujo en tuberías, debemos recordar del curso de mecánica de fluidos 1 que la energía mecánica del flujo se ve disminuida por efectos de la fricción. Para un ducto horizontal, de área constante, la velocidad, esto es un flujo incompresible. Vamos a agregar eso como una suposición. Es más o menos obvia por el título, pero vamos a agregarlo. La velocidad debe ser constante. La elevación debe ser constante. Cuando hablamos de energía mecánica de flujo, hablamos de energía cinética, hablamos de energía potencial y hablamos de trabajo de flujo. En un ducto que reúne estas características, la energía cinética debe ser constante. Esto debe ser constante. Entonces, si la fricción tiene un efecto de disminución o de reducción en la energía mecánica para un ducto con estas características, la única forma de energía mecánica que puede variar es el trabajo de flujo. Por eso, usualmente se habla de caída de presión por fricción. Así que la caída de presión por fricción, de acuerdo con lo establecido en su curso de mecánica de fluidos 1, es igual a F por L entre D por V cuadrado, eso multiplicado por la densidad. Esto tiene unidades de PSI o kilopascales. Si lo queremos llevar a una forma a unidades de elevación, entonces esto deberíamos dividirlo entre y eso nos conduce entonces a las pérdidas en unidades de elevación. Hace falta una G, así que esto tiene unidades ahora de metros o pies, tiene unidades de elevación. En su curso de fluidos 1, usted cuando trabajó con la ecuación de Bernoulli, habían diferentes versiones de la ecuación de Bernoulli y posiblemente la más popular era aquella donde todos los componentes de la ecuación de Bernoulli tenían unidades de elevación, es decir, Z tenía que ver con la energía cinética, V cuadrado entre 2G era la energía cinética en unidades de elevación y P entre gamma era el trabajo de flujo en unidades de elevación. El subíndice L indica pérdidas y el subíndice F
indica que son por efectos de fricción, así que esta ecuación solamente contabiliza los efectos de fricción. Pero a lo largo del recorrido del flujo, no solo la fricción va a causar pérdidas de energía mecánica. Como veremos más adelante, los accesorios y cualquier dispositivo que afecte el patrón del flujo va a causar pérdidas de energía mecánica. El factor de fricción es un parámetro dimensional que está definido como 8 veces el esfuerzo cortante en la superficie ¿Cuál superficie? La superficie que está en contacto entre el ducto y el fluido. Si el factor de fricción es 8 veces el esfuerzo cortante en la superficie dividido entre ρ por la velocidad promedio al cuadrado. ¿Cómo evaluamos el factor de fricción? Depende del régimen de flujo y ya hemos establecido el criterio para decidir si el flujo es laminar o es turbulento. Lo que debemos estar seguros es que el flujo esté totalmente desarrollado. Así que para flujo laminar, el Reynolds es menor a 2300. Y si el flujo es laminar y totalmente desarrollado, el factor de fricción de Darcy en un ducto circular es simplemente 64 entre Reynolds. Y posiblemente en su curso de fluidos 1 se dedujo desde o aplicando principios fundamentales esta expresión para el factor de fricción en flujo laminar. Esta expresión va a ser utilizada con poca frecuencia, pues en la mayoría de los casos el flujo es turbulento. Para ductos no circulares, la tabla 8.1 del libro de Sengel y Simbala proporciona los valores del factor de fricción de Darcy para flujo laminar, es decir, ductos cuadrados, rectangulares, etcétera, etcétera. En régimen laminar, la tabla 8.1 del libro de Sengel proporcionará relaciones similares a esta para definir el factor de fricción. Sin embargo, indicábamos que el flujo en la mayoría de los casos se encontrará en el régimen turbulento. Así que la pregunta es, si esta ecuación o esta relación no nos sirve, ¿cómo podemos determinar el factor de fricción para poder evaluar las pérdidas por fricción en flujo turbulento? Y para eso hay, en realidad, al menos 3 opciones. Una opción es la ecuación de Colebrook, o correlación de Colebrook, donde en el lado izquierdo tenemos 1 entre la raíz de f y acá menos 2 logaritmo de epsilon entre d, y esto es lo que se conoce como rugosidad relativa. Epsilon es la rugosidad y depende del material del que esté fabricado el ducto, más 2.51 dividido entre Reynolds por la raíz del factor de fricción. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta ecuación? Primero, que el factor de fricción es función de dos parámetros adimensionales, a diferencia del régimen laminar, donde el factor de fricción solo dependía del número de Reynolds. Así que en flujo turbulento
La rugosidad del material también es importante en la determinación del factor de fricción. Esa es la primera conclusión y esta es una conclusión general que debemos tener en cuenta siempre que vayamos a buscar el factor de fricción en flujo turbulento. Necesitamos el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Lo otro que podemos observar en esta ecuación de Colebrook es que el factor de fricción está dentro, está aquí y está acá. Despejar el factor de fricción de esta ecuación no es tarea fácil. La mayoría de ustedes tendrán calculadoras lo suficientemente poderosas para introducir la ecuación y que la calculadora obtenga o le dé un resultado de factor de fricción. Así que esta es una opción, la utilización de la ecuación de Colebrook. Si no tiene una calculadora poderosa a la que usted pueda introducir esta ecuación y obtener un valor de factor de fricción, está como alternativa a esta ecuación de Hallan. En esta ecuación el factor de fricción solo aparece en este término y no aparece dentro del logaritmo. Aquí solo necesita el número de Reynolds y el factor de fricción y no, repito, no aparece el factor de fricción dentro del logaritmo. Así que acá es muy sencillo despejar el factor de fricción, que tiene en común con la ecuación de Colebrook y con las relaciones de factor de fricción en flujo turbulento. Necesita el número de Reynolds y la rugosidad relativa para determinar el factor de fricción. Así que estas son relaciones válidas para flujo turbulento. Y usted podrá seleccionar cualquiera de las dos en los problemas que haya que resolver en este curso. Que es importante en estas ecuaciones, fuera de lo que ya hemos indicado, de la dependencia, el logaritmo al que hacen referencia estas dos ecuaciones es un logaritmo de base 10. Y eso es importante, ya sea en su calculadora poderosa o en una calculadora menos poderosa. Esto es un logaritmo de base 10 y no es un logaritmo natural. Y repito, estas dos ecuaciones pueden ser utilizadas para resolver problemas en los que se requiera definir el factor de fricción en flujo turbulento. Acá tenemos otras dos ecuaciones que ya involucran otros casos ya especiales. Por ejemplo, acá tenemos esta correlación de Prandtl de rugosidad despreciable. Entonces, vamos a ver, rugosidad despreciable. ¿Qué entendemos por rugosidad despreciable? Epsilon tiende a cero. ¿De qué otra manera se refieren a este caso? Tubería lisa. Entonces, cuando nos hablan de rugosidad despreciable, tubería lisa, debemos suponer que epsilon es cercano a cero. ¿Qué ocurre con la rugosidad relativa si epsilon tiende a cero? Esto también tendería a cero, así que este término desaparecería. ¿Y de qué dependería el factor de fricción? Únicamente del número de Reynolds. Así que esta ecuación, eliminando el término de
rugosidad relativa conduce a una expresión como la que tenemos acá. Repito, esto ya es un caso especial. Para poder utilizar esta ecuación es necesario suponer que epsilon es cercano a cero. Y el problema debe suministrar suficiente información para que podamos llegar a esa conclusión. La última ecuación que tenemos acá en el lado derecho es la correlación de von Karman. Y es para número de Reynolds muy grande. Y veamos qué ocurre si el número de Reynolds tiende a infinito. Si Reynolds tiende a infinito, este término tiende a cero. Y es por eso que cuando Reynolds tiende a infinito, el factor de fricción solo depende de la rugosidad relativa. Y a esa región donde donde el factor de fricción es solamente función de la rugosidad relativa se conoce como la región de flujo turbulento totalmente rugoso. ¿Esto qué significa? Que si en un problema usted lee que se dice que el flujo está en la región turbulenta totalmente rugosa, el factor de fricción solamente depende de la rugosidad relativa y es independiente del número de Reynolds. Como veremos en la siguiente diapositiva, esta suposición de qué tan grande tiene que ser el número de Reynolds para que esta ecuación proporcione resultados aceptables dependerá de la rugosidad relativa. Veamos entonces, en conclusión, que hemos definido en esta diapositiva, tenemos dos relaciones generales para calcular el factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Esto es válido para Reynolds grandes, Reynolds no tan grandes pero turbulentos, tuberías lisas o tuberías con rugosidad significativa. Ya en el lado derecho tenemos entonces ecuaciones para calcular el factor de fricción basados en suposiciones tales como rugosidad despreciable o número de Reynolds muy grande. La pregunta es, ¿de qué otra manera podemos determinar el factor de fricción de Darcy en flujo turbulento? Al igual que en los módulos de flujo compresible, donde teníamos relaciones de flujo compresible, pero también teníamos tablas de flujo compresible. Acá tenemos una alternativa que no son precisamente tablas, pero es una alternativa gráfica. Y la alternativa gráfica para determinar el factor de fricción, tanto en flujo laminar como en flujo turbulento, es el diagrama de Moody. ¿Y cómo interpretamos el diagrama de Moody? El eje Y en esta parte representa el factor de fricción. El eje X, que como observamos está en escala logarítmica, representa el número de Reynolds. Y cada una de las curvas que observamos aquí en color azul representa una rugosidad relativa diferente. Así que, ¿qué necesitamos para entrar a este diagrama? Necesitamos un número de Reynolds. Así que definimos el número de Reynolds. Vamos a suponer 10 a la 6.
A lo largo de esta línea debemos poder definir la condición de nuestro problema. Esta línea es la línea de Reynolds igual a 10 a la 6. El otro parámetro que necesitamos para definir el factor de fricción es la rugosidad relativa. Entonces vamos a suponer que la rugosidad relativa sea 10 a la menos 4. ¿Cuál es la curva que corresponde a esa rugosidad relativa? Es esta curva. Así que siguiendo esa curva intersecta nuestra línea de Reynolds de 10 a la 6 en este punto. Y acá entonces podríamos buscar el factor de fricción. Si la rugosidad relativa hubiese sido 2 por 10 a la menos 3, esta sería la intersección y acá encontraríamos el factor de fricción. En la diapositiva anterior hablábamos de una región turbulenta totalmente rugosa, en la que el factor de fricción dependía únicamente de la rugosidad relativa. En el diagrama de Moody podemos identificar esa región. Acá tenemos esta línea cortada o esta curva definida con líneas cortadas, y todo lo que esté a la derecha de esa línea cortada va a ser considerada la región turbulenta totalmente rugosa. Y diferentes rugosidades relativas requerirán diferentes números de Reynolds para que dicha suposición sea válida. Acá es fácil observar que todas las curvas de rugosidad relativa en algún momento se hacen horizontales. ¿Y qué significa cuando esa curva es horizontal? Si yo tengo este número de Reynolds, el factor de fricción va a estar aquí, pero si el número de Reynolds es este, el factor de fricción es prácticamente el mismo a lo largo de todo este rango de números de Reynolds. Así que entre más grande sea la rugosidad relativa, menor será el número de Reynolds para el cual la suposición de flujo turbulento totalmente rugoso va a ser válida. A medida que la rugosidad relativa disminuye, entonces debemos ir a un número de Reynolds más grande para poder aplicar esa suposición. En la diapositiva anterior también hablábamos de la suposición de tubería lisa o de rugosidad despreciable. La última curva en el diagrama de Moody representa la suposición de tubería lisa. Así que el diagrama de Moody es también una alternativa para definir el factor de fricción. ¿Y cuál utiliza usted en la solución de sus problemas? Dependerá de con cuál de las opciones usted se siente más cómodo. Como evaluamos en los exámenes, usualmente yo resuelvo el problema usando 3 factores de fricción. ¿Cuáles 3 factores? Moody, Colebrook y Hallan. Cada uno de estos me va a dar un factor de fricción. Y la respuesta que usted obtenga, que se ajuste a una de estas 3 o que se acerque a una de estas 3 respuestas, será considerada como correcta. Obviamente debemos considerar que acá, al usar el diagrama de Moody,
Aquí habría que juzgar entre 0.015 y 0.02 al ojo cuánto es el factor de fricción. Y el profesor deberá contemplar esa posibilidad al momento de evaluar la solución en el examen. Con esta discusión sobre el diagrama de Moody vamos a concluir esta segunda clase del séptimo módulo de Mecánica de Fluidos 2. En la próxima clase vamos a evaluar las pérdidas por accesorios. Cuando hablamos de accesorios, ¿a qué accesorios nos referimos? Codos, que son cambios de dirección, expansiones o contracciones de área, es decir, cambios de área en el que el área disminuye o en las que el área aumenta. Válvulas, entradas a tuberías, salidas de tuberías, conexiones en T, que tienen en común todos estos dispositivos, todos perturban el patrón de flujo. Por ejemplo, acá si el flujo proviene de un ducto, él ya está desarrollado, pero al pasar por aquí tiene que modificar ese patrón que ya tenía desarrollado, y esas perturbaciones al patrón de flujo producen pérdidas en energía mecánica. Así que en la próxima clase definiremos las pérdidas por accesorios, que también se le conoce como pérdidas menores. Y el término pérdidas menores o la definición de pérdidas menores se utiliza bajo el supuesto de que las pérdidas principales en una red de tuberías van a ser producidas por efectos de fricción. Y por eso las pérdidas mayores serían las pérdidas por fricción y las pérdidas menores serían las pérdidas por accesorio. Así que con esto concluimos esta segunda clase del séptimo módulo y continuaremos con las pérdidas por accesorios en la siguiente clase. Hasta la próxima.